Muy buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas desarrolla para impulsar la ejecución de las inversiones públicas y fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en los tres niveles de gobierno. El día de hoy se desarrolla la capacitación Proyectos de Inversión en Centros de Promoción y Vigilancia Comunal, módulo de evaluación, que tiene como objetivo desarrollar capacidades en los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones respecto a la formulación de proyectos de inversión, específicamente en el módulo de evaluación. Esta capacitación comprende una exposición y una ronda de preguntas. Esta tarde nos acompaña Rosaria García y Lenin Aguilar del sector Salud, Desarrollo y Inclusión Social de la DGPMI. Y damos inicio a la capacitación. Adelante, Lenin. Gracias, Francis. Siguiendo con las exposiciones referidas a los proyectos de inversión de centros de promoción y vigilancia comunal, el día de hoy vamos a desarrollar la tercera parte de lo que sería el módulo de la evaluación. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de la exposición, la capacidad que se pretende fortalecer es la referida a las capacidades técnicas y operativas de las unidades formuladoras y lo que es las unidades ejecutoras de inversiones de los tres niveles de gobierno, ¿no? El énfasis que se le va a hacer es a las capacidades que requerirían nuestros gobiernos locales, ¿no? Entonces, los contenidos de la exposición lo voy a desarrollar brevemente. Vamos a tratar básicamente de la evaluación social, el análisis de sostenibilidad, el financiamiento de los proyectos de inversión y la matriz de marco lógico. Entonces, respecto a la evaluación social, vamos a realizar lo que es la exposición en cuanto a la definición, ¿no? La evaluación social, vamos a decir que es el proceso mediante el cual se identifica, se mide y se valoriza los beneficios y costos sociales para este caso, ¿no? Desde un proyecto de inversión, desde el punto de vista del bienestar social de todo el país. El tipo de evaluación social que se aplica para el proyecto de inversión de esta tipología viene a ser la evaluación social, la cual hace uso de el indicador de costo-eficacia, ¿no? Entonces, lo que se busca es, en términos sociales, cuál es la rentabilidad que se alcanzaría con la implementación del proyecto de inversión, para lo cual se evalúa beneficios y costos para la sociedad, se busca maximizar el bienestar colectivo, se utilizan los precios sociales que son obtenidos a partir de factores de corrección aplicados a precios privados y también buscamos medir lo que es el aporte al ingreso nacional y el ingreso nacional sacado, ¿no? Siguiente, por favor. Respecto a la evaluación social, vamos a ver el punto de la cadena de valor de un proyecto de inversión en centros de promoción y vigilancia comunal y a su vez sus indicadores, ¿no? La cadena de valor del proyecto de inversión, como lo establece la Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos, hace uso del modelo clásico y ampliado de un proceso, ¿no? Empieza la guía por el análisis de los insumos, las acciones y el producto, sería el modelo clásico, y lo amplía a los resultados, efectos e impactos, ¿no? Todo ello asociado a los costos de inversión que implicaría para la obtención del producto, por un lado, y los beneficios directos, indirectos, externalidades e intangibles que se generarían a partir de la obtención de nuestro producto, que para el caso sería el Centro de Promoción y Vigilancia Comunal, ¿no? Entonces, se comparan los beneficios versus los costos y sería el proceso que se seguiría. A ello podríamos agregar que hay un objetivo central que cumplir, ¿no? Un objetivo central que sería como el compromiso de nuestro proyecto de inversión y una población objetivo para la cual se ha identificado unas necesidades insatisfechas, ¿no? Entonces, comparando las distintas partes de este modelo de la cadena de valor, vamos a obtener indicadores de efectividad si comparamos el compromiso con los resultados, efectos o impactos, eficiencia si comparamos los datos de los insumos respecto
respecto al producto, indicadores de eficacia, comparamos el obtenido para el objetivo central respecto al producto que se va a generar con el proyecto de inversión, indicadores de economía, están relacionados estrictamente a los insumos, y cobertura, ¿no? Que está relacionado a la población objetivo que se buscaba atender con el proyecto y lo que básicamente ha llegado a hacer uso del producto, ¿no? Que sería el Centro de Promoción y Vigilancia Comunal. Entonces, de este modo iríamos construyendo nuestros indicadores, ¿no? Más adelante vamos a ver la utilidad de estos indicadores en lo que vamos a conocer como la matriz de Markov-Lowry. Siguiente, por favor. Bien, ahora vamos a ver el tema de los beneficios sociales, que es una parte muy importante de la evaluación social, para lo cual se ha diseñado, se ha trabajado sobre los posibles beneficios sociales que tendría la tipología de proyectos que estamos viendo ahora, ¿no? Hay 4 tipos de beneficios sociales establecidos en la guía general. Hablamos de beneficios directos, indirectos, externalidades positivas e intangibles, ¿no? Respecto a los beneficios directos, vamos a tener, por ejemplo, la disminución de costos de transacción del usuario, medido esto como gastos de movilización, por ejemplo, y el mayor consumo del bien o del servicio, ¿no? Recordemos que los servicios que ahora estamos tratando para el proyecto de inversión de centros de promoción y vigilancia comunal son precisamente servicios prestacionales de promoción y vigilancia comunal, ¿no? Los beneficios indirectos estarían relacionados a la disminución de costos de atención en salud que derivarían o estarían derivados de la disminución de enfermedades vinculadas a la desnutrición crónica infantil o la anemia, ¿no? Esto respecto a la población tiene acceso oportuno al servicio de promoción y vigilancia comunal. Los beneficios sociales relacionados a externalidades positivas e intangibles no se han colocado, pero eso no quiere decir que no pueda ser evaluado o identificado por el equipo formulador, ¿no? Sino más bien sería materia de análisis para poder, de ser el caso, ser incluidos. Siguiente, por favor. Los beneficios sociales van a establecerse en un flujo de beneficios incrementales ya para la cuantificación, ¿no? Dentro del proyecto de inversión. Y estos beneficios sociales, como decíamos anteriormente, podrían estar relacionados, uno, por el mayor consumo del bien y servicio, ¿no? Si ese fuese el caso, el flujo de beneficios estarían asociados a la cantidad de beneficiarios que tendríamos, ¿no? Y esta cantidad de beneficiarios, cómo es que vienen obteniendo sus servicios de vigilancia comunitaria, de promoción, desarrollo infantil, las sesiones demostrativas, sesiones educativas, la difusión de prácticas saludables, las visitas domiciliarias, y cuál sería su ratio o intensidad de uso, ¿no? De estos servicios para poder cuantificar los beneficios que estarían generándose para el proyecto de inversión. En el caso de la diapositiva, por ejemplo, estaríamos hablando de una creación porque en la columna de beneficiarios antiguos, como se ha denominado, está figura 0, ¿no? Porque no existirían servicios de esta índole. Sin embargo, para los beneficios nuevos, inclusive para los incrementales, se tendría que cuantificar estos beneficios a partir de los beneficiarios que se han logrado obtener ya en la parte de la formulación, ¿no? Del proyecto de inversión. Recordemos que esta cuantificación obedece al marco normativo, los documentos técnicos que podrían obtenerse del propio sector y por otro lado, a su vez, que puede ser obtenido por parte del sector, del Ministerio de Salud. En este caso, podría también utilizarse indicadores obtenidos a partir de la experiencia de centros de promoción y vigilancia comunal que han funcionado y han logrado reducir significativamente lo que es la brecha de desnutrición crónica infantil o anemia, ¿no? Siguiente, por favor. Otro tema importante dentro de la evaluación social de los proyectos de inversión aplicados a centros de promoción y vigilancia comunal va a ser lo referido a los costos sociales, ¿no? Así como a los beneficios. Los costos sociales también son de 4 tipos, ¿no? Los costos directos, costos
directos, las externalidades, en este caso negativas, sería lo contrario al caso de los beneficios que eran externalidades positivas, e intangibles, ¿no? En el caso de los costos directos, van a estar vinculados o asociados directamente con los factores de producción, ¿no? Estos factores son los que se han tenido que analizar dentro de lo que es el módulo de la formulación y estarían siendo utilizados tanto para la parte de la fase de la ejecución como la de funcionamiento, ¿no? Operación y mantenimiento, como también lo conocemos. Serían estos costos los que habría que tomar en consideración en este punto. Sin embargo, no son los únicos. También podemos ver que existen costos indirectos, que son los costos generados por el proyecto en otros mercados relacionados, ¿no? Pues en sectores como educación, salud, etcétera, ¿no? Asimismo, las externalidades negativas e intangibles también pueden ser objeto de análisis. Esto va a depender de cuál ha sido el planteamiento técnico de las alternativas factibles, ¿no? Y en razón a ello va, por ejemplo, ser un insumo para analizar qué externalidades negativas estaríamos afrontando con el proyecto, inclusive para también el caso de los intangibles. Siguiente, por favor. Bueno, los costos sociales pueden ser desplegados en primer lugar de los costos de inversión y los costos de operación y mantenimiento, ¿no? Estos costos, precisamente sobre los costos de inversión, van a tener en cuenta, en primer lugar, las acciones. Hemos dicho en el módulo de formulación que una de las acciones era la adquisición de un terreno nuevo para la reubicación del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal, el cual va a tener un costo, ¿no? Ese costo va a estar a precios de mercado. Para el caso estamos citando un dato hipotético de 26.128 soles. Sin embargo, eso va a depender del estudio que se haga, ¿no? Ya el caso específico que desarrolla el equipo formulador. No obstante, lo que queríamos indicar en este punto es que para hablar de costos sociales, además de haber ya obtenido el costo de la acción a precios de mercado, vamos a tener que desagregar en bienes transables, bienes no transables, mano de obra calificada, mano de obra no calificada, mano de obra semicalificada y lo que se refiere a combustibles, ¿no? Este es un esquema bien básico de lo que se debería hacer, por ejemplo, y debería hacerse similar acción o debería desagregarse de igual modo en los siguientes acciones evaluadas en el planteamiento de las alternativas factibles, ¿no? Una acción adicional, por ejemplo, sería la construcción de infraestructura, centro de promoción y vigilancia comunal, al cual se le asignaría un costo a precios de mercado, y ese costo tendría que ser desagregado en los bienes transables, no transables, el tipo de mano de obra y los combustibles, de acuerdo a la incidencia que tuvieran al lugar respecto a el análisis de los insumos que podríamos realizar, ¿no? Recuerden que este análisis también se cuenta en la página oficial del Ministerio de Economía y Finanzas con una nota técnica, ¿no? Para el uso de precios sociales en la evaluación social de proyectos de inversión, el cual se acompaña de un aplicativo para que el uso sea aplicado por la unidad formuladora o el equipo formulador que desarrolla el proyecto de inversión, y para mayor facilidad se les está dejando indicado lo que es el enlace para ubicar tanto la nota técnica como el aplicativo que está en archivo Excel para su uso masivo, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, habiendo visto los costos de inversión y sabiendo que también se aplica ello al análisis de los costos de operación y mantenimiento, tocaría hablar de la estimación del indicador de rentabilidad, ¿no? Como indicamos inicialmente, el indicador de rentabilidad para este tipo de proyectos de centros de promoción y vigilancia comunal va a ser el de costo eficaz. Y para esta estimación lo que se va a tener que realizar es haber identificado, como se puede ver en el cuadrito, en la segunda columna, el costo
de la inversión. También se tiene que identificar los costos programados en la fase de funcionamiento. Nos referimos a los costos de inversión. Puede ser, por ejemplo, inversiones de reposición, los cuales puedan haber sido estimados a partir de una vida útil propia del activo que se está evaluando reponer. Los costos de operación y mantenimiento incrementales de operación y mantenimiento van a tener también que ser incluidos, y a partir de estos datos, todos obviamente corregidos o aplicados, su factor de corrección para llevar a precios sociales, van a tener que estructurarse en un flujo de costos, ¿no? Que se ve en la columna quinta, y a partir de ese flujo de costos lo que se va a aplicar es la fórmula que la guía general ya ha establecido para el cálculo del valor actual de costos sociales, ¿no? Este valor actual incluye lo que es el costo de inversión, cual se halla en la fila del periodo cero, del año cero, para el cuadrito que se va mostrando en la diapositiva. Y este valor actual de costos sociales se va a comparar con lo que es los beneficios, ¿no? Que para nuestro caso estamos indicando que es los servicios de promoción y vigilancia que llegarían a ser obtenidos por la parte de los beneficiarios, ¿no? De nuestra población objetivo. Entonces, de este modo, dividiríamos los VACs versus el indicador de costo de eficacia, perdón, y con ello obtendríamos el índice de costo de eficacia, ¿no? Para saber cuál es este indicador y evaluar respecto a las alternativas que se sostengan, llegado ya al módulo de evaluación, las alternativas técnicas factibles, y se compare entre ellas, ¿no? Cuál es la más costo eficaz y poder hacer la elección de esa alternativa. Siguiente, por favor. Bien, otro punto que vamos a ver es el análisis de incertidumbre, el cual tiene que ver con la identificación de variables sean sensibles a que nuestro proyecto pueda ser afectado por estas variables y que vaya a variar el índice de costo-eficacia, ¿no? Entonces, para ello, lo que podríamos aplicar es un gráfico de tornado o un análisis, un Pareto, en el cual se identifique esto, ¿no? Por un lado, del lado izquierdo, por ejemplo, en la gráfica se puede ver que alrededor del 80% de las variaciones que se tendría por parte del proyecto estarían siendo por la inversión o las variaciones en la población usuaria, que al final va a reflejar beneficios, ¿no? O los costos de operación y mantenimiento. Para el ejemplo, estos serían los variables más sensibles sobre los cuales tendríamos que hacer el análisis de sensibilidad y serían los más importantes, ¿no? Los cuales sí deberían desarrollarse dentro de lo que es la evaluación que el equipo formulador esté desarrollando. Del mismo modo, en la parte derecha, el gráfico de tornado también nos indica lo mismo, ¿no? Nos indica qué variables son más sensibles, las que están en la parte superior de color rojo, y las variables menos sensibles, ¿no? Las variables que no implicarían tanta variabilidad dentro de nuestro indicador de costo eficaz. Bien, siguiente, por favor. Bueno, habiendo identificado las variables, estas pueden ser también materia de análisis a partir de ciertas medidas que vamos a obtener, ¿no? Lo que podríamos evaluar para el caso de proyectos de inversión en centros de promoción y vigilancia comunal estaría posiblemente referido, va a depender mucho, quiero precisar, de el tipo de proyecto, la ubicación, el tamaño del proyecto, etcétera, lo que vamos a indicar aquí, pero esto va a ser variable, ¿no? Es un cuadro, digamos, a modo de ejemplo de las medidas que podrían ser analizadas, ¿no? En primer lugar, podría ser la disponibilidad oportuna de los recursos para la operación y mantenimiento, lo cual ha de haber sido establecido en la gestión del proyecto, la disponibilidad oportuna de factores para las inversiones en la fase de funcionamiento, según cuál sea su fuente de financiamiento. También esto se analiza dentro de la gestión del proyecto, la organización y gestión en la fase de ejecución, así como la de la fase de funcionamiento. Ambos se analizan dentro de gestión del proyecto y el análisis de costos que se ha desarrollado previamente en el módulo de la formulación, ¿no? Arreglos institucionales
profesionales necesarios para que pueda darse el servicio de manera adecuada o inclusive para la fase de gestión, ¿no? Esto también se analiza dentro de la parte de gestión de proyecto. Asimismo, la disponibilidad de factores y activos es otro punto importante a tener en cuenta, y esto se trabaja dentro de lo que es el análisis técnico de las alternativas, ¿no? Y también dentro de costos del módulo de formulación. El uso eficiente de los bienes o servicios del PI por parte de los usuarios es otro punto, y se trabaja dentro de lo que es el planteamiento del proyecto, el análisis técnico de las alternativas y también en costos, ¿no? Los conflictos sociales, que vendría desde el módulo previo a la formulación, que es el de identificación, donde posiblemente visitamos, hacemos una visita de campo a la unidad productora, a los actores involucrados o afectados dentro del área de influencia o el área de estudio, y a partir de ello hacemos el diagnóstico, ¿verdad? Y este diagnóstico tendría que tomar en cuenta también, además de actas que podrían generarse como reuniones de involucrados para recoger sus inquietudes, sus problemáticas o inclusive sus compromisos que podrían asumir. También tendría que tener en cuenta temas como de impacto ambiental y otros, ¿no? Que muchas veces son problemáticas que las comunidades tienen frente a un proyecto de inversión. Además, también hay otras medidas adicionales, como la capacidad para la adecuación a cambios tecnológicos. Esto respecto a la unidad productora, por eso es que es importante analizarlo, parte de las alternativas técnicas factibles y la parte de costos, ¿no? Los desastres y efectos de cambio climático, que es otro punto que se debe analizar, también se realiza de manera transversal en los tres módulos ya expuestos hasta ahora, ¿no? Estamos hablando de la identificación, la formulación y la evaluación, ¿no? Y en los acápites donde más incidencia se tiene, tal vez es también dentro de la gestión del proyecto y costos, ¿no? Por último, dos medidas finales para analizar esta tipología de proyectos, además de los efectos de cambio climático, es la disponibilidad de terrenos, ¿no? Se cuenta con permisos, algún tipo de licencias propias de la tipología, autorizaciones y otros, ¿no? Los cuales también se van a desarrollar, por un lado, en el caso de cambio climático de manera transversal, y en el caso de la disponibilidad de terrenos, permisos u otros en la parte de la gestión de proyecto y costos, ¿no? Un dato importante a tener en cuenta en el análisis de sostenibilidad financiera es que para la tipología de centros de promoción y vigilancia comunal no se realiza la cuantificación de tarifas, ¿no? Que sí sería aplicable tal vez a otras tipologías, pero en este caso no sería algo que debería de plantearse el equipo formulador del proyecto de inversión. Siguiente, por favor. Bien, respecto al financiamiento de la inversión del proyecto de inversión, hay distintas fuentes de financiamiento público que se puede hacer uso para un proyecto de inversión, ¿no? Estamos hablando de recursos ordinarios, famoso RO, en gran parte el recurso por el cual se financian los proyectos de inversión, pero a su vez existen también los recursos determinados, los recursos por operaciones oficiales de crédito, las donaciones y transferencias, los recursos directamente recaudados, ¿no? Todos estos fuentes de financiamiento están previstos o han sido establecidos como tal para el financiamiento de proyectos dentro de lo que es la Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión que publica el MES, pero nosotros, para hacer uso de estas fuentes de financiamiento, deberíamos tomar en cuenta, entre otros factores, algo que es fundamental, ¿no? Que es el cronograma de ejecución física y financiero que hemos presentado dentro del plan de implementación, que hemos también desarrollado dentro del módulo de formulación, ¿no? Entonces, hacemos uso de ese cronograma, de este plan de implementación, para desarrollar cuáles serían las fuentes de financiamiento que requeriríamos uso dentro de proyectos de inversión, ¿no? A partir de ello, efectuamos el análisis para la cuantificación de la participación relativa de cada una de estas fuentes de financiamiento que hemos logrado identificar y las acciones que estarían relacionadas, perdón, o las acciones que compondrían o componen el costo de la inversión dentro de la programación del plan de implementación, ¿no?
Siguiente, por favor. Bueno, como punto final ya de la exposición, vamos a tratar ahora sobre la matriz de marco lógico. En palabras sencillas, diríamos que la matriz de marco lógico es aquella matriz que resume de manera clara y precisa cuáles son los objetivos del proyecto, los fines, el propósito, los componentes, las acciones que se inician de este análisis desde el análisis de los árboles de tanto de causas, efectos y medias y fines, ¿no? A partir de ello, nosotros obtenemos estos datos y construimos ya de cierto modo esta parte de la matriz de marco lógico, lo cual es un insumo, ¿no? Del módulo de identificación que nos aporta a la matriz de marco lógico y más precisamente el módulo de formulación, ¿no? Que es donde ya estamos definiendo claramente las alternativas técnicas factibles y la alternativa seleccionada en el modo de evaluación es el que se refleja en esta matriz de marco lógico. A su vez, también precisamos de indicadores que al inicio de la exposición les he señalado y que podrían bien ser utilizados en la matriz de marco lógico para definir dichos indicadores tanto para los fines, el propósito, los componentes y las acciones, ¿no? Estos indicadores van a ser establecidos o tienen que ser establecidos en función a términos de cantidad, calidad, tiempo y beneficiarios, ¿no? Los medios de verificación es un tercer punto que desarrolla la matriz de marco lógico y estos medios de verificación van a ser las fuentes de información para poder validar el alcance y cumplimiento de los indicadores que se han mencionado, ¿no? Y por último, estaríamos viendo lo que son los supuestos. Para hablar de los supuestos, tendríamos que aclarar que la relación causal de la matriz de marco lógico va de izquierda a derecha, ¿no? O sea, por ejemplo, si estamos viendo las acciones, definimos cuáles son nuestras acciones de la alternativa seleccionada y a lo cual se le precisan los indicadores que nos habríamos definido también previamente, ¿verdad? A estos indicadores les aunamos los medios de verificación que vamos a recurrir como fuentes de información para la construcción de estos indicadores, tanto para la línea de base como para el indicador meta, y los supuestos, ¿no? que estarían referidos ya no a las acciones, sino más bien al componente, ¿no? Es decir, que el supuesto que se ubica en la fila de las acciones está vinculado a o asociado a la respuesta de los riesgos que se analizaron en la lógica causal que dieron origen al componente, ¿no? Entonces, siguiendo esta lógica, los supuestos van a ser siempre los que van a generar la fila superior, ¿no? Los supuestos de la fila de las acciones van a estar vinculados a los objetivos específicos planteados en los componentes. Los supuestos de la fila de los componentes estarían vinculados al propósito, siguiendo la misma lógica, y los supuestos indicados en la fila del propósito, claro, estaría vinculado también a ya el fin, ¿no? Que se buscaría con el proyecto de inversión. Entonces, en esa lógica, los supuestos de la fila del fin no tendrían que ser motivo de algún enunciado o de contar con información, ¿no? Porque ya no habría un objetivo adicional arriba de los fines, ¿no? Esto enmarcado dentro del proyecto de inversión. Algo adicional que queríamos agregar sobre la matriz de marco lógico es que esta matriz de marco lógico que se construye en la fase de formulación y evaluación sirve de base para el seguimiento y monitoreo de la inversión ya en la siguiente fase, por ejemplo, ¿no? Otro uso de esta matriz de marco lógico es para la evaluación que podría realizarse sobre los efectos, fines o resultados que se plantearon de manera ex ante en el proyecto de inversión, ¿no? Entonces, ahí la importancia de esta matriz de marco lógico dentro de los proyectos de inversión, en este caso referidos a los centros de promoción y vigilancia comunal, ¿no? Bueno, sería todo. Muchas gracias. Agradecemos a Leslie Aguilar. Vamos a continuar con la ronda de preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo asegurar el financiamiento en el corto plazo de este tipo de proyectos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Francis. Bueno, efectivamente, ¿no? Una vez que uno termina, bueno, el operador, la unidad formuladora termina de formular y declarar viable
un proyecto de inversión, una de las principales preocupaciones es que cuente con el financiamiento para su decada de ejecución, ¿no? Ya Lenin ha adelantado que justamente como parte del módulo de evaluación hay un aspecto, hay un momento en el que se evalúa las posibles fuentes de financiamiento, ¿no? Entonces, desde el ámbito de nuestro Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, no tenemos las competencias para asegurar dicho financiamiento que corresponden al sistema o los criterios establecidos por el Sistema Nacional de Presupuesto Público. Sin embargo, sí podemos coadyuvar a que esa fuente sea la más idónea y por lo tanto esté programada en el momento más idóneo, identificando el tipo de fuente y sobre la base de un cronograma sincerado, un cronograma adecuado correspondiente a este proyecto de inversión, ¿no? De esa manera se va a poder evaluar, pues, como señalaba también Lenin, las distintas fuentes y las probables también modalidades que podrían aplicarse para la ejecución de este proyecto, llámese las obras por impuestos, por ejemplo, que también es una modalidad que últimamente se está promoviendo mucho a nivel de inversión pública, especialmente en este tipo de proyectos sociales, ¿no? Entonces, eso se le recomienda a la unidad formuladora a fin de que pueda identificar su fuente de financiamiento y posteriormente programar en el marco del proceso presupuestario su proyecto de inversión para su ejecución. Gracias, Francis. Gracias, Rosaria. Siguiente pregunta. ¿De qué manera los gobiernos locales intervienen en la sostenibilidad de estos proyectos? ¿Es necesario realizar algún convenio con algunos centros de salud u otros para la sostenibilidad de funcionamiento de estos proyectos? Gracias, muy buena pregunta, porque ha quedado, creo que bastante claro, que los centros de promoción y vigilancia comunal tienen una estrecha relación con los establecimientos de primer nivel de atención, ¿no? Toda vez que pertenecen al sector salud, comunidades productoras, y también que son establecimientos, en el caso de los centros y puestos de salud y el CPBC, comunidad productora, son los que brindan la atención médica básica según sus distintas funciones, ¿no? En ese sentido hay que aclarar que la sostenibilidad del CPBC no está vinculado necesariamente al establecimiento de salud que tiene, digamos, otros aspectos vinculados a su operación y mantenimiento. El CPBC por sí solo, como ya lo hemos adelantado en el módulo anterior, está a cargo del gobierno local. Por lo tanto, es el gobierno local quien le corresponde asegurar la sostenibilidad tanto de la operación como del mantenimiento de estos centros de promoción y vigilancia comunal. ¿Okay? En ese sentido, también como parte de la fase de formulación y evaluación, lo hemos visto en el módulo anterior de formulación, es fundamental que la unidad formuladora pueda identificar y estimar los gastos vinculados a operación y mantenimiento para que de esa manera el gobierno local, que va a ser responsable de gestionar este servicio, pues pueda prever los recursos necesarios para la sostenibilidad del funcionamiento del CPBC. Muchas gracias, Francis. Muchas gracias, Rosaria. Muchas gracias, Lenin. Agradecemos a los participantes por su asistencia y por concluir esta capacitación. Buenas tardes.